Bueno, como estamos hablando sobre las amenazas cibernéticas medio de la pandemia 2020, ¿no? Hoy en día los escenarios del futuro en apoyo a las estrategias empresariales tras el COVID-19 ha generado varias situaciones actuales en la que planteando grandes retos, incertidumbres para el futuro de las empresas. Hoy en día todos estamos como el teletrabajo, ¿sí? Y la pregunta que yo les hago a todas las empresas, a todos los participantes que se encuentran en la sala, ¿estamos preparados para este cambio tan rápido? El gobierno nacional, pues hoy en día ha venido trabajando, decretando resoluciones sobre este teletrabajo, pero nunca ha venido hablando sobre la seguridad que debemos que tener o los riesgos de Internet. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Los grandes riesgos cibernéticos en el tiempo de la pandemia, pues somos muchos. ¿A qué nos estamos enfrentando en el tiempo de la pandemia? Pues ataques de phishing, de ingeniería social. Eso es lo que estamos viendo diario. A todos los participantes, no sé si le han llegado los links por WhatsApp, por sus redes sociales, por sus correos electrónicos. Se ha incrementado el 100%. El ataque a Internet de las cosas, que es algo que hoy en día tenemos todo interconectado, interesante, pero pues hemos tenido diferentes tipos de ataques que hoy en día vienen surgiendo a este mundo de las cosas. Hola, 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 hola. Sí, Juan, te escuchamos. Te escuchamos. ¿Sí está viendo la pantalla? ¿Está viendo la pantalla? Dejaste de compartir, Juan. Vuelve a compartir. Listo. ¿Está bien? No, se cae cuando estás compartiendo, no sé si el internet. ¿Sí están viendo la pantalla? No dejaste de compartir. Hola. Por favor, me indican si allí sí. Hola. Ahí está cargando. Ya. Mira, me está sacando. Ok, listo. Veníamos hablando sobre los riesgos. Tenemos también el malware, el ransom, que hoy en día se ha incrementado hoy en día mucho, ¿no? Hoy en día estamos viendo mucho tipo de ransom que está fluyendo, está cayendo a la gente por medio de la telefonía móvil, ¿no? Lo que es WhatsApp. Ataques de infidelidad, muchos. La disminución de controles de ciberseguridad, ataques de negaciones de servicios y las noticias falsas que hoy en día se está viviendo mucho y es algo que vamos a hablar sobre uno de los riesgos más importantes que está viviendo Colombia bajo esta pandemia. Si ustedes ven, suena muy cruel este título, pero la realidad es los riesgos que nos vamos a enfrentar sin importar el sector que pertenezcamos o las compañías que debemos desarrollar acciones para combatir los ciberataques. Allí donde tenemos que comenzar a articular diferentes áreas y procesos que nos ayuden a identificar y gestionar el riesgo cibernético, ¿no? Y allí donde podemos decir nosotros tener unas buenas prácticas, tener unas buenas políticas y controles de seguridad para que nos afecte, para que no nos puedan afectar en este campo de nuestro teletrabajo. ¿Ok? Quiero compartir con ustedes algo también sobre mirar qué cantidad de usuarios tenemos hoy en día navegando en Internet. Hoy en día casi el 80% todo el mundo está navegando en Internet, está trabajando en Internet. ¿Sí? Aquí podemos hacer un testeo y podemos evaluar la cantidad de usuarios y allí nos encontramos nosotros y todos ustedes que están conectados, que hoy en día estamos utilizando Internet. ¿Sí? Por eso en muchas ocasiones causan o nos genera problema la conexión.
Si hay muchos usuarios, podemos observar que podemos mirar las páginas hackeadas que en este momento la gente ha reportado, ¿sí? Con esos dominios que los hackers están aprovechando para estos ciberataques. ¿Okay? Esto es una página muy buena para darnos cuenta sobre el tráfico y de las personas que hoy en día están utilizando Internet. ¿Ok? También podemos hablar, hoy en día la policía y las autoridades colombianas vienen diciendo que en Colombia se han incrementado los delitos informáticos, ¿no? Y es la verdad, se ha incrementado bastante, pero pues allí sí tenemos que mirar la modalidad del delito informático, porque hoy en día estamos confundiendo mucho el delito informático con la estafa, ¿no? Teniendo en cuenta que el delito informático tiene una caracterización, tiene una modalidad y un medio, que eso yo creo que más adelante el doctor Colmenares va a hablar sobre ese tema. Pero pues es algo que todo el mundo está muy preocupado y las grandes empresas sobre este tema de los delitos informáticos. Y yo creo que más de uno de ustedes no quiere ver su compañía en un fraude o en un metido un delito informático que los ataque. ¿Ok? Lamentablemente no alcanzamos a compartir todos los riesgos y hablar uno por uno, pero sí vamos a hablar sobre dos riesgos muy importantes que hoy en día nos viene afectando a Colombia, ¿sí? Sobre este tema de la pandemia, ¿sí? Lo que vemos de Face, las noticias falsas, que hoy en día se está incrementando mucho y es una nueva amenaza para nuestra seguridad, la ciberseguridad. Algunas recomendaciones que vienen siendo las autoridades es que debemos estar en alerta, no caigamos en esos engaños que hoy en día vienen surgiendo con esas noticias falsas de esos delincuentes al tener algunas recomendaciones, ¿no? Hay que mirar, ¿sí? Mirar muy bien las fuentes de dónde vienen esas noticias. Aquí puedo comentarles algunos ejemplos sobre hoy en día que vienen surgiendo en Internet, en sus celulares, en sus correos electrónicos, correos corporativos, sobre algunos mensajes, ¿sí? Y la gente está cayendo en ellos, ¿sí? Entonces, algunas de las recomendaciones que estamos dando es que por favor verifiquemos dónde verificar esa información que nos está llegando, ¿sí? No demos clic, hoy en día vienen unos links infectados, ¿sí? Con software malicioso donde se apodera en nuestro celular, donde se nos apodera en nuestra máquina, ¿sí? Y vienen surgiendo diferentes fraudes. Entonces son algunos mensajes que hoy en día se está viviendo en la red bajo esta pandemia. Y pues también la Fiscalía no escapa, hoy en día están surgiendo algunos correos de algunas citaciones donde se han acercado mucha gente a las autoridades y a verificar que por qué lo están citando y le dan un link y descargan, y eso es un malware que hoy en día viene haciendo tanto daño. Ya el CAI virtual, la Policía Nacional y las autoridades vienen trabajando sobre ese tipo de malware y vienen haciendo campañas de socialización para que no caigamos en ese tema, pero en esta pandemia se ha incrementado mucho de este tema. Entonces, es una de las recomendaciones, por favor, cuando le llegan esos links, verifiquemos, ¿sí? O miremos algunas técnicas de OSINT, si es verdadero o es falso de esos mensajes que le están llegando, ¿sí? Es uno de los riesgos que queríamos hablar. Otro de los riesgos más importantes que queremos hablar es sobre las herramientas que estamos utilizando hoy para el teletrabajo, ¿no? ¿Sí? Estas fronteras están desmarcadas por herramientas que hoy se han vuelto indispensables para contribuir con el trabajo, como es Zoom. Hoy en día, pues Zoom es una herramienta que no es nueva y muchas de las empresas vienen trabajando en ella, ¿no? Donde existen muchos vectores de ataque con Zoom, ¿sí? Pero eso no significa que Zoom sea vulnerable, ¿no? Hoy en día podemos decir que ¿por qué nos decidimos trabajar con Zoom? Ya que ha tenido muchos problemas, no los podemos negar, pero los fabricantes y desarrolladores de esta herramienta han liberado muchas actualizaciones necesarias para ir cerrando esa brecha de seguridad, ¿no? ¿Sí?
Si el inesperado éxito de Zoom se ha convertido como el blanco de los hackers, pero los fabricantes desarrollan las actualizaciones necesarias para cerrar esas brechas. Hoy en día ellos han liberado mucho de las actualizaciones y han cerrado todas esas brechas de seguridad. Hoy en día es tan seguro que cualquier otro software. Hoy podemos decir que seguridad 100% no la hay, ¿sí? Y no podemos hablar de ella. Pero por eso debemos tener unas buenas prácticas y controles de esta herramienta para que cuando las utilicemos sean seguras. Aquí planteo algunas recomendaciones a aquellas empresas o ciudadanos que utilizan esta herramienta para su teletrabajo o las teleconferencias que hoy en día vienen utilizando en Internet, es tener alguna actualización de clientes, la última versión. Hay que bajar la última actualización porque ya han liberado y ya han cerrado esas brechas de seguridad. Siempre habilitar la sala de espera, ¿sí? Por seguridad. Esto ya en la configuración tiene varias casillas, varias verificaciones donde podemos habilitar la sala de espera. Asignar contraseñas únicas para cada reunión, no la misma contraseña para diferentes reuniones que puedan ustedes ofrecer a los participantes. No las distribuya públicamente, ¿no? Porque pues hoy en día están utilizando unos vectores de ataque de infección, de código malicioso, a esta parte de la distribución de esas contraseñas cuando comenzamos a distribuir para nuestras salas o foros. Por supuestamente usar una contraseña dura para tu cuenta, ¿no? Pues hoy en día siempre hemos venido hablando y siempre los expertos utilizar contraseñas robustas que sean imposibles de ser vulneradas, ¿sí? Configurar las opciones avanzadas, solo controla el host, no que no sea compartir archivos. Hoy en día tenemos que saber configurar bien ese tema porque estamos compartiendo hasta el anfitrión y donde allí acceden y nos pueden hacer tanto daño y tirarnos nuestros eventos o nuestro trabajo cuando utilizamos esta plataforma. Pero pues a comparación, Zoom es una herramienta que puedo decir, la trabajo mucho y muchas empresas han mejorado mucho. Simplemente tengamos unas buenas prácticas y con este tema de la pandemia tenemos que ir a revisar las buenas prácticas que tenemos nuestras empresas, nuestras políticas y nuestros controles totalmente cogieron un cambio total a nuestra nueva herramienta que estamos utilizando por nuestro trabajo. ¿Ok? Algunas tendencias del cibercrimen en Colombia, pues este es una publicación donde el Foro Económico Mundial de Fraudes nos hace algunos aspectos sobre los incidentes más reportados en Colombia, que sigue siendo los casos de fuga de información con un 42%, el phishing que nunca puede cambiar y hoy en día las URL que están recortando y los bancos han invertido mucho en seguridad, pero siempre los vienen vulnerando y atacando y la gente está cayendo con todos esos links que le está llegando y cometiendo esos fraudes, ¿sí? Es el 28%. Tenemos el envío del malware que pues, ahí va trabajando fuertemente, el 14%, ¿sí? Hoy el malware sacó mucha potencia, ¿sí? Y se está trabajando en diferentes sistemas operativos, ¿sí? Los fraudes en medios de pago en línea, pues hoy en día utilizamos muchos navegadores y no tenemos los plugins adecuados. Entonces, hoy en día también hay navegadores muy seguros donde tú puedes navegar anónimamente y pues verdaderamente es una garantía para ustedes al trabajar y utilizar transacciones online en este medio. Algunas recomendaciones puntuales que quiero hacerle, ¿sí? Porque ya me están diciendo el tiempo, es poner en práctica la educación y la sensibilización de los usuarios de lo que tenemos hoy en día. Hoy en muchas ocasiones echamos la culpa a las herramientas tecnológicas que nos sirven, son vulnerables. Yo creo que verdaderamente hay que mirar muy bien. Los responsables somos nosotros, los seres humanos que utilizamos las herramientas tecnológicas, ¿sí? Mantener los sistemas al día, actualizados con sus plugins, ¿sí? Tener cuidado al descargar archivos adjuntos de correos electrónicos, pues para eso sí hay muchas herramientas para determinar y
si es un link o es un correo con infección que me puede hacer tanto daño a nuestros aplicativos, a nuestras plataformas tecnológicas. Aplicar algunas seguridad de dispositivos móviles. Hoy en día, pues, puedo decir que hoy en día la gente trabaja más en sus dispositivos móviles que computadores y llegará el momento, o lo estamos viviendo ya, que están utilizando más celulares que computadores y con medio del celular, pues, va a ser el ojo o el objetivo de los atacantes. Y pues hoy en día un celular compartimos mucha información, tenemos mucha información laboral de nuestro trabajo. Entonces, yo creo que en esta pandemia va a seguir también surgiendo mucho esos ataques a la telefonía móvil. Hacer cumplir algunas reglas de navegación segura, pues esas son las políticas internas de sus compañías o de cada uno personal cuando utilizamos o estemos conectados a Internet. El que esté conectado a Internet tiene un riesgo alto. Siempre vamos a tener el riesgo, pero si tenemos algunas políticas, algunos controles de navegación, téngalo seguro que no vamos a tener ningún problema. Utilizar contraseñas seguras y mantener seguro totalmente esas contraseñas. Hoy en día las contraseñas, ya hay técnicas de generar contraseñas seguras, no contraseñas muy débiles, porque verdaderamente hay un tipo de cifrado y hay ataques de cifrado para vulnerarnos esas contraseñas. Realizar copias de seguridad de los datos del negocio, el core del negocio de cada uno de ustedes, sus empresas. Ya podemos ver el ransom se ha incrementado también, que es alguna de las debilidades de nuestra compañía, que verdaderamente si no tenemos unas copias de seguridad, pues nos puede afectar mucho en este tema. Y por último, pues brindar la información financiera a través de ella por telefónicamente. Hoy en día, mucho cuidado, hoy en día mucha gente nos está brindando información financiera y que demos la clave, la contraseña. Esta mañana recibí una llamada de un compañero donde verdaderamente le estaban pidiendo una información, pero verdaderamente ellos lo que utilizan los call centers es pura ingeniería social, verdaderamente no tienen la información total de uno, simplemente es que lo cogen a uno y les sacan esa información para poder ellos hacer el delito. Yo creo que verdaderamente alguna de las recomendaciones más importantes que yo quiero darles a ustedes en este pequeño espacio sobre de esas amenazas que estamos viviendo hoy en día bajo la pandemia, es que debemos tener unos controles para implementar en nuestras compañías y nuestra vida personal, ¿sí? Debemos que clasificar nuestra información, debemos cifrar la información de nosotros. Yo creo que es muy importante cifrar nuestra información de nuestro PC, podemos cifrar nuestra información de nuestros móviles porque hay aplicativos donde podemos cifrar nuestra información, ¿sí? Y algo muy importante de las grandes empresas que deben comenzar a trabajar, ¿no? ¿Sí? Es sobre la educación a los usuarios, ¿sí? Comenzar a educarlos sobre todos esos riesgos que tenemos hoy en día conectados en Internet y utilizando tantas plataformas tecnológicas, ¿sí? Y tener unas buenas soluciones, o sea, lo más importante. No es solamente tener un antivirus licenciado o tener mi sistema operativo licenciado, no, tener una buena solución de seguridad y así podemos proteger y ayudarnos bastante a este riesgo tan alto que hoy en día estamos viviendo conectados en Internet. Creo que eso es lo que yo quería hablarle, dos riesgos muy importantes como las noticias falsas y como esta plataforma sub, ¿sí? Que hoy en día es el temor y todo el mundo viene hablando sobre las brechas de seguridad de Zoom, que es muy vulnerable, pero si hablamos de Zoom, si hablamos de todas esas plataformas de Team, Sky Empresarial, todas son vulnerables. Simplemente tener unas buenas prácticas, una buena configuración y podemos comenzar a trabajar. Yo creo que esas son algunas recomendaciones. Muchas gracias por el espacio. Juan, muy amable, muchas gracias. Ante todo, quedamos con su mensaje de mantener la alerta, los ojos bien abiertos y bueno, que esto nos ayuda a crear conciencia. Muchas gracias. Seguimos ahora con nuestro siguiente ponente, con Juan Manuel. Juan Manuel también nos va a comentar algunas cosas de los ataques y de las amenazas cibernéticas en medio de esta pandemia. Juan Manuel, por favor, gracias. Hola, buenos días. ¿Se ve mi presentación? Sí, correcto. Genial. Bueno,
Buenos días a todos. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. En este caso, el enfoque de las amenazas cibernéticas de la pandemia está más orientado, en mi punto de vista, como os voy a comentar a continuación, que es la práctica de la investigación, ¿no? Hoy en día, pues, toda investigación con cualquier aspecto de un dispositivo electrónico que se ha visto afectado debido al COVID, pues con la consecuencia, ¿no?, de quedarse en casa y de trabajar en casa. Entonces, esto en lo que respecta a las investigaciones, la geolocalización está jugando lo que es un papel muy, muy importante, ya que el dispositivo, en este caso, al quedarse en casa, pues va a quedar totalmente referenciado. También hay otros aspectos sutiles de la cuarentena que hay que aprovechar en las investigaciones, ya sea que se trate de investigaciones civiles o penales o de asuntos corporativos. Entonces, ahí los ciberdelincuentes pues siempre van a estar ahí, ¿no?, para ser aprovechados y para poder aprovechar y utilizar este tipo de delitos, ¿no?, en este caso. En su mayor parte, pues el impacto del COVID pues, es positivo, ¿no?, para las investigaciones, y como veremos ahora a continuación en las distintas slides os iré comentando, ¿no?, los distintos puntos a la hora de focalizar en un tipo de investigación digital donde el experto forense pues, va a poder utilizar, gracias a esta nueva situación, ¿no?, de pandemia, estos artefactos o cómo extraer esa información, ¿no?, de esas fuentes de información. Por ejemplo, en los dispositivos móviles o celulares, pues hoy en día, debido a que el sospechoso se encuentra en el domicilio y que tiene el toque de queda y no puede salir del domicilio, pues es más fácil, ¿no?, de encontrar a este sospechoso, ya que se encuentra en casa. Si tuviese otra serie de dispositivos, también se podrían encontrar, ¿no?, porque también están geolocalizados dentro de ese entorno, de esa vivienda como tal. Si sumamos como otra fuente de información, que serían las torres de la cobertura de los celulares, pues a la hora de cuando sucede un incidente, pues sabiendo que están todo el mundo, ¿no?, está en sus casas, en sus domicilios, esto también lo que haría sería reducir la lista de sospechosos que estuviesen conectados a esas torres de cobertura de los celulares y quedando de manera geoposicionada en cada uno de ellos y reduciendo esa lista de sospechosos. También a la hora de, cuando se va a afrontar un análisis forense de un dispositivo móvil, el dispositivo tiene muchísimas aplicaciones, tiene todas las aplicaciones con el tiempo, con el geoposicionamiento, pues a la hora de analizar esa latitud y esa longitud, pues tendrá menos coartadas falsas, porque ya directamente el dispositivo le está posicionando en un sitio en concreto como tal. Eso sería, ¿no?, pues debido pues si estuviésemos analizando dispositivos móviles. En el caso de que tuviésemos que analizar direcciones IP, pues hoy en día pues se hace, los sospechosos, los ciberdelincuentes sospechosos, por decirlo de una manera, están haciendo un alto uso, ¿no?, de sus cuentas personales. ¿Desde dónde? Desde sus domicilios, en este caso. ¿Qué métodos están utilizando para poder ocultar? Pues de lo que ya nosotros podemos conocer, de esas medidas de protección, ya sea VPN o Tor, sí que también pueden llegar a robar lo que sea el Internet al vecino, como siempre se ha realizado. Pero claro, todo esto siempre, debido a la situación que se lleva actualmente, puede llevar a que no se realice bien, a que estén mal configuradas esas medidas de protección, y con lo cual nuevamente se le pueda situar al sospechoso, al ciberdelincuente, en el entorno de su domicilio como tal, para poder hacerlo. Otra que, imagínense, ¿no?, se puede suponer una dirección de domicilio, confirmarla y luego posteriormente, utilizando la geolocalización de los dispositivos móviles, por ejemplo, pues a partir de las coordenadas del GPS obtenidas de los proveedores de servicios. Entonces, la información del dispositivo puede obtenerse, ¿no?, obteniendo la dirección del domicilio, como examinando pues exactamente las torres de cobertura como tal.
Aprovechando, ¿no?, pues esta situación nuevamente de la pandemia, pues ¿qué otro tipo de fuente de información se puede utilizar para hacer este tipo de investigaciones digitales? Pues como bien ustedes saben, las fuentes OSINT o las Open Source Intelligence. En este caso, pues el OSINT es un método de investigación efectivo, así como una herramienta, ¿no?, para poder analizar esas fuentes que se encuentran libres en Internet. Pues, con la cuarentena del COVID, el impacto, que es para aquellos que quieren permanecer semi-privados con respecto a sus hogares, pues aparentemente van a aparecer más expuestos, porque como estando en casa, ¿no?, significa que más imágenes serán publicadas en redes sociales que han sido tomadas desde el domicilio, inclusive si fuesen también fotografías, ¿no?, del interior y exterior del domicilio. Entonces, al final, pues todas estas medidas de la pandemia que nos está aconteciendo en estos días, pues a la hora de hacer una investigación digital, parece que no, pero sí que está facilitando, ¿no?, a la hora de poder identificar, utilizando, como hemos visto, las distintas fuentes de información, la geolocalización, las contramedidas de seguridad que no quedan totalmente configuradas y, evidentemente, pues todo esto en este sentido. Continuando con lo que dijo mi compañero el ingeniero Juan Carlos, efectivamente, Zoom a día de hoy pues ha recibido muchísimos ataques, por decirlo así. A quien no lo sepa, pues Zoom es un sistema, ¿no?, de videoconferencia o de reuniones virtuales. Pues en la actualidad está siendo fuertemente atacado por los ciberdelincuentes para encontrar vulnerabilidades. Tal y como comentó el ingeniero Juan Carlos, pues durante el mes de marzo y abril, pues todas han sido solventadas, y es verdad que varias de esas vulnerabilidades sí que fueron críticas respecto al cifrado que utilizaban, respecto al escalado de privilegios, inclusive a técnicas para robar credenciales a los usuarios. Una de esas técnicas, es la que vamos a ver aquí ahora, es lo que utilizaban, ¿no? Como aquí en este caso, cuando se lanzaba un chat de Zoom, de reunión, aquí arriba a la derecha, aquí tenemos los mensajes. Bueno, pues aquí en este caso, si el atacante, como pueden observar, ponía un recurso hacia un servidor, si tú pinchabas sobre ese recurso que aparece ahí directamente, tú puedes enviar tus hashes NTLM hacia ese servidor para que luego fuesen craqueados y luego poder acceder a tu sistema si esas contraseñas fuesen utilizadas en otra serie de servicios. Esto como tal no es que fuese una vulnerabilidad de la aplicación, pero sí que lo que permitía es que te facilita al usuario, ¿no? Le facilita al usuario pues el clicar, el pinchar en eso. Sin embargo, los atacantes pues dicen, bueno, si te permite clicar, ¿por qué no permite clicar hacia un recurso, ¿no? En este caso, a un recurso UNC, que es de la nomenclatura, en este caso de Windows, y que le redirija a un servidor mío donde yo pueda recibir esa petición y en ese caso recibir lo que sería el hash NTLM, pues sí, eso sí lo pudieron hacer, ¿no? En este caso los atacantes. A día de hoy esta vulnerabilidad ha sido solventada, pero durante los meses de marzo y abril fue explotada. ¿Y cómo explotaban los ciberdelincuentes este tipo de...? Porque para entrar, ¿no?, en este tipo de reunión te tienen que dar unos datos para entrar en esta reunión, ¿no? Entonces, uno de los métodos de exposición de estos datos era pues cuando se publicaba una reunión en Internet, se publicaba un identificador. Este identificador que queda aquí arriba, marcado, este identificador era el que se podía acceder a la reunión si no estuviese bien configurada. Al no estar bien configurada, cualquier persona podía entrar en esta reunión y realizar como la técnica que vimos anteriormente, ¿no?, de obtener esas contraseñas. Entonces, este tipo de numeración que aparece aquí, pues hay a veces que puede ser fijo, que puede ser aleatorio, entonces, o que es tu número propio. Entonces, los ciberdelincuentes lo aprovechaban para poder entrar en esas reuniones y inclusive hacer envío de fotografías totalmente ajenas a la reunión y hacer, por decirlo así, de spam dentro de la reunión.
Otra técnica que están utilizando a la hora de obtener esos números, o mejor dicho, obtener esos identificadores, ¿no?, de las reuniones, es la técnica del Zoom bombing. El Zoom bombing es, en este caso, la técnica, ¿no?, donde utilizan para adivinar esos identificadores de reunión. Hoy en día existe una herramienta que se llama Z-Word Dial. Es una herramienta, ¿no?, en este caso que no es pública, que te permite localizar pues todos estos meetings de reuniones, de las reuniones Zoom que están abiertas. Como podéis aquí observar en esta herramienta, no es pública, ¿vale? No, pero sí que se está explotando en Internet esta herramienta. Si os fijáis en esta herramienta, te da toda la información respecto a la reunión. Inclusive utiliza Tor para poder conectarse y anonimizar, ¿no?, lo que sería quién se está conectando a esa reunión. Te dice el tiempo, dice hemos encontrado una reunión que está abierta, el tiempo de cuándo va a empezar esa reunión, el topic, el subject, ¿no?, en este caso, de cuál es el motivo de esa reunión, la compañía a la que está asociada, que aparece aquí, y la información del usuario. Con lo cual, pues los ciberdelincuentes utilizaban este tipo de fuerza bruta, ¿no?, de Zoom bombing, para poder entrar en ese tipo de reuniones con el objetivo de que, pues uno de ellos es el que hemos visto, obtener las contraseñas de los usuarios que estaban dentro de esa reunión. Como ha comentado el ingeniero Juan Carlos, a día de hoy podemos estar un poco más tranquilos porque ya se han deshabilitado muchísimas de las opciones que estaban habilitadas en Zoom y Zoom es una herramienta segura que seguirá mejorando y seguramente los ciberdelincuentes seguirán encontrando ese tipo de agujeros, ¿no?, para poder obtener ese tipo de información y nada más que contarles hasta aquí. Juan Manuel, muchísimas gracias por la participación y los aportes acá. Bueno, vamos ahora con Armando Colmenares, y al final pues atenderemos la sesión de preguntas. Armando, tienes la palabra. Gracias. Hombre, muchas gracias. Un agradecimiento muy especial a NetGroup por hacerme la invitación a participar de este evento, que creo que es muy importante desde el punto de vista del sector empresarial. La seguridad informática, como siempre, debe ser una prioridad, sobre todo en ese sector. Y creo que no se desaprovecha la oportunidad para mandar ese mensaje y valoro mucho eso en el grupo para que haya montado este escenario y nos haya puesto a tratar de hablar un poquito de este tema. Yo soy abogado, soy fiscal en la Fiscalía General de la Nación y me especializo en Derecho Informático. Mi intención durante estos 10 minutos que tenemos de intervención, que realmente son muy cortos, yo he querido centrarlos en la discusión de dos temas fundamentales. El primero, sobre el cual vamos a dedicar los primeros 4 o 5 minutos, va a ser dedicado a la delimitación de los delitos que podrían estarse cometiendo en el marco de esos ataques que ya se acaban de explicar con bastante extensión. Pero quisiera darle un poco de prioridad a la segunda parte, que son los riesgos jurídicos que en este momento enfrentan las empresas como resultado de la actividad en el ciberespacio y de haber mudado las acciones o las actividades laborales a herramientas y a espacios virtuales, donde tal vez podemos pensar en primera medida que es un cambio que no sobrepasa la dificultad técnica de poner en marcha las herramientas y las reuniones, pero que legalmente puede traer unas consecuencias importantes, por lo que es importante tenerlas en cuenta, y quisiera transmitirles esa intención. Bueno, respecto a la primera parte, valga la pena decir 3 cosas importantes. Lo primero es que desde el punto de vista estadístico en la Fiscalía General de la Nación, desde el año 2009, que fue el año donde cobró vigencia la Ley de Delitos Informáticos, la Ley 1273 del año 2009, Colombia ha registrado todos los años crecimientos importantes del delito informático. De hecho, en materia de distribución estadística, tal vez el delito informático es uno de los delitos de más alto crecimiento en Colombia.
Y paradójicamente eso contrasta con la poca notoriedad que tienen los delitos informáticos desde el punto de vista mediático. O sea, la gente o la víctima en general nunca se considera una potencial víctima, no se considera un potencial blanco de los ciberdelitos, entre otras cosas porque consideran que son demasiado complicados, demasiado elaborados y demasiado fantasiosos como para que una persona sea víctima, pero realmente los datos de las fiscalías nos muestran que en promedio, el delito informático ha crecido algo así como un 28% anual desde el año 2009 hasta el año 2019, es decir, en un periodo de 10 años ha crecido el 20%. Solamente en el año 2018 creció el 54.6%, por lo que significa un crecimiento radical en el delito. ¿Sí? Si estas fueran cifras de homicidios, estas fueran cifras de lesiones personales, créanme que estaríamos mucho más preocupados, pero de pronto porque el delito informático no tiene una incidencia violenta, de pronto se pierde esa gravedad del tema. Pero tal vez lo más importante es que si analizáramos dentro de todas esas conductas, qué delitos dentro de esa ley se están cometiendo, ustedes se van a dar cuenta que los datos nos indican que el 61% de todas esas denuncias que están ingresando a la Fiscalía General de la Nación, el 61,8% se refieren a hurtos por medios informáticos. Pero aquí hay un dato importante que me gustaría que tuvieran en cuenta para la segunda parte de la charla, y es que el segundo delito más cometido, más denunciado a Colombia, o entre el segundo y el tercer puesto, se encuentra la violación de datos personales. Y esto es algo muy importante porque las empresas hace poco, hace más o menos 1 año y medio, 2 años, cerraron una fase importante con la Superintendencia de Industria y Comercio en lo que tiene que ver con la preparación y el registro de las bases de datos personales que están en cada una de las empresas, y una de las responsabilidades que se le otorgaron a las empresas sobre esa información es la seguridad informática de esos datos como encargados del tratamiento de los datos de sus clientes. Por lo que, si ustedes se dan cuenta, hay una gran masificación de la violación de datos personales desde el punto de vista criminal. Ahora, digamos que en términos generales, los ataques que acabamos de ver, originalmente, digamos que tendríamos que distinguir 2 cosas. Usualmente un ataque informático es el resultado cuando uno percibe el ataque informático, generalmente desde el punto de vista de la taxonomía del ataque, uno está percibiendo es la acción final del ataque, es decir, me robaron el dinero, me encriptaron los datos, escucharon mi conversación, etcétera. Pero lo que tenemos que ver es que detrás de ese ataque hay una sucesión de hechos que por sí solos podrían ser considerados delitos informáticos. El hecho, por ejemplo, que yo altere, que yo acceda a un sistema informático sin la autorización, estamos en presencia de un acceso abusivo a un sistema informático. El hecho de que yo modifique o robe los datos podría estar frente a un daño informático. Si impido que ese sistema informático funcione de la forma correcta como fue diseñado para que funcionara, estaría frente a una obstaculización ilícita del sistema informático. Y desde ese punto de vista, valdría la pena saber de que cualquier ataque informático desde el punto de vista general encierra una gran cantidad de delitos medio y delitos finales que se cometieron y que lo hacen muy complejo de investigar, por lo que, a pesar de que les estoy hablando desde el punto de vista institucional, lo que sí quisiera decirles a ustedes es que la investigación de un delito informático requiere de mucho tiempo y esfuerzo, por lo que siempre el primer consejo que se les da, y recalco los mensajes del investigador Juan Carlos, es decir, la seguridad tal vez es lo más importante, echando mano del viejo adagio de que es mejor la seguridad que la policía, por lo que el peor escenario posible sería depender de una investigación penal por lo compleja y lo larga que se hace, sobre todo en estos tiempos donde se ha masificado el delito informático, porque llegar a rastrear el autor de un delito podría llegar a ser bien complicado. Pero entonces la segunda pregunta sería, o la pregunta con la que podríamos seguir para iniciar la segunda parte de esta conversación sería, entonces, bueno, entonces, ¿cómo yo puedo aplicar seguridad o cuáles son esos temas desde el punto de vista jurídico que yo tengo que tener en cuenta para yo poder hacerle frente a la seguridad informática? Yo sobre ese tema quisiera ponerles de consideración varios aspectos. Lo primero es que quisiera hacerles una serie de preguntas para que ustedes se las formulen y se den cuenta en qué estado de protección de sus datos ustedes se encuentran en este momento. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer es si ustedes tienen en este momento identificados todos los activos digitales que tienen algún valor para la empresa. Es decir, ustedes en este momento saben qué tipos de activos digitales son los más importantes de su empresa, cuáles son las bases de datos con las cuales ustedes no pueden funcionar si las perdieran, cuál es la información más valiosa que ustedes tienen que proteger.
etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes tienen identificados esos aspectos, si no los tienen, ya ustedes tienen un problema porque significa que ustedes no saben dónde hay valor en su empresa. De pronto ustedes están enfocados en proteger el dinero, que es una cosa importante, por supuesto, pero todos sabemos que el valor de una empresa no solamente está compuesta por esos activos materiales, sino por los activos intangibles que también le agregan valor. Entonces, supongan ustedes que pierdan una lista de clientes, pierdan manuales o información reservada, que tenga que les dé algún tipo de ventaja comercial. La segunda pregunta que yo les haría es, si ustedes ya tienen identificados los activos, ¿ustedes saben quién los está manejando? Ustedes saben quiénes tienen acceso a esos archivos, porque seguramente ustedes saben que esa base de datos es muy importante, pero ¿ustedes saben quién la manipula? ¿Quién tiene la oportunidad de copiarla? ¿Quién tiene la oportunidad de actualizarla? ¿Dónde se está almacenando? ¿Cómo se está gestionando? Esa sería la segunda pregunta importante, porque a veces también sabemos cuáles son los activos, pero no hemos hecho ninguna trazabilidad para ser responsable a alguien sobre esos archivos. Y la tercera pregunta fundamental es que dentro de esos activos que ustedes están gestionando, pues es evidente que en materia de teletrabajo, pues hemos tenido rápidamente que migrar desde un escenario físico a un escenario virtual. Y por supuesto que la prioridad de las empresas en estas primeras semanas de cuarentena se ha enfocado en garantizar los medios para que la gente trabaje, ¿sí? Lo que es natural porque hay que habilitar ese medio. Pero la pregunta que les hago es, ¿cuántos de ustedes han pensado en que, por ejemplo, sus empleados o los miembros de una empresa están utilizando su computador personal para trabajar información reservada de la empresa? Por lo que entonces ya no estamos hablando de un sistema solamente donde tengo que comunicarme, sino ahora ustedes tienen que empezar a preguntarse si la información que se está pasando a ese tercero, a ese equipo de ese tercero, está a salvo. Entonces, ese tercero, ¿para qué más utiliza el computador? Ese tercero, ¿desde dónde accede a la información reservada de sus empresas? ¿Accede desde la casa? ¿Accede desde la sede de la competencia? ¿Quién está viendo esa pantalla? Etcétera. Por lo que, digamos que alrededor de la implementación del teletrabajo, tienen que haber implementaciones de políticas de seguridad que garanticen la seguridad informática de la información que ustedes están poniendo a disposición de sus empleados para que se desarrollen esas actividades. Ahora, eso es lo que se llama o lo que se ha denominado comúnmente la política BYO o Bring Your Own Device. Entonces, las empresas ahorita, pues por obvias razones, no están proveyendo los elementos técnicos precisamente porque estamos en un escenario de crisis, por lo que las empresas, digamos que no pueden responder tan rápidamente. Por lo que ahorita hay que decirle a una empresa, aunque será lo ideal cuando se implementan estas medidas, que la empresa misma defina los elementos técnicos mediante los cuales los empleados van a acceder a esa información por fuera de las instalaciones. Pero ahorita, como ya está claro que los empleados están accediendo con su propio computador, pues entonces nos vemos abogados a esa dificultad de tener que implementar políticas paralelas donde se les exija, por ejemplo, a los empleados tener unas ciertas conductas que protejan esos datos personales, unos ciertos cuidados en materia de seguridad informática, que ese computador que están utilizando está haciendo más vulnerable la actividad de la empresa porque ustedes ya no tienen control sobre lo que se hace en ese computador. De pronto en la empresa yo con la configuración del firewall yo controlaba qué sitios web entraban, controlaba que no entraban a Facebook o a YouTube, controlaba el flujo de correos y de pronto frenaba el spam, pero ahorita ustedes tienen que tener en cuenta que se acaba de abrir uno de los vectores de ataque más importantes que podría tener una empresa, que son terminales no controladas, que son los computadores de los empleados, por lo que en ese sentido ustedes tienen que pensar qué tanto expone a la empresa ese tipo de circunstancias y plantear políticas de acuerdo a ello. Y esto sí es bastante importante porque ustedes son responsables no solamente desde el punto de vista legal por la protección de los datos personales de sus clientes, sino que ustedes tienen el mayor interés de proteger la información sensible de la empresa en contra de cualquier tercero que la pueda afectar. Por lo que es importante que ustedes desarrollen eso. Ahora, ¿cómo yo puedo proteger o cómo yo puedo formular o qué puedo hacer yo para enfrentar esos retos? Lo primero es que muchos de ustedes ya iniciaron un proceso de actualización de las políticas de seguridad y tratamiento de datos. Y esas políticas tienen que ser actualizadas para que consideren el tratamiento de datos en esos endpoints o en esas terminales y expandir el tratamiento de datos para que las personas que manipulan esos datos personales, sean sus empleados o terceras personas, firmen políticas, si es que ya no están dentro de las políticas originales, donde se comprometan a guardar la reserva, inclusive cuando esa información esté en sus computadores. Sería lo primero.
Lo segundo es que debo desarrollar una política de terminales o endpoints para garantizar que esa persona que está utilizando su computador personal mientras desarrolla actividades de la empresa, garantice unas normas mínimas de seguridad para garantizar para garantizar una exclusión de al menos algunas técnicas investigativas. Entonces, podríamos pedirle que por favor en ese computador se suspendan ciertas actividades de navegación riesgosa, como ver películas online, etcétera. Por lo que entonces desarrollar una política de endpoint sería importante. Y finalmente, para cerrar esta charla que ya se me acabó el tiempo, sería importante también tener en cuenta que desde el punto de vista legal, ustedes tienen que tener claras los caminos o los métodos de reclamo para darle solución tanto a sus clientes como para ustedes notificar a las autoridades en caso de una emergencia. No permitan que las crisis tomen las decisiones por ustedes, prepárense para ellas. ¿Y eso qué implica? Que ustedes tengan claro que ustedes pueden ir a la Fiscalía General de la Nación a denunciar un delito informático, a la Unidad de Delitos Informáticos del Valle o de Cali para el caso del Valle del Cauca, que ustedes tienen el Centro Cibernético Policial para el caso de la Policía a nivel nacional, que tienen a la Superintendencia de Industria y Comercio en la Legatura de Datos Personales para notificar cualquier brecha a la protección de datos, pero sobre todo que ustedes desde el punto de vista de la Ley 1581 están obligados también a garantizar unos mecanismos para contestar requerimientos de sus clientes, por lo que prepararse para eso también es importante. Yo con esto termino acá, no me extiendo más, les agradezco de nuevo la oportunidad y quedo pendiente para cualquier pregunta. Muchas gracias. Armando, muchas gracias. Sí, tenemos unas preguntas de los asistentes. Pues vamos a iniciar esta pregunta, va para el ingeniero Juan Carlos Valencia, relacionada con el Zoom. Dice lo siguiente, para una compañía que actualmente utiliza Zoom, ¿cuál es la recomendación? ¿Dejar de utilizarlo o hacer un proceso de endurecimiento de hardening sobre la aplicación, sobre Zoom? Ok, interesante la pregunta. Claro, Zoom, yo creo que casi la mayoría, el 80% de los participantes o que estamos en este medio, están utilizando esta herramienta. No déjala utilizarla, no, utilícela, hacer ese endurecimiento que me estás indicando, pero lo más importante es saber la configuración. Ya han lanzado algunos instructivos. El CECIR de Colombia ya mandó un instructivo para utilizar esta herramienta tecnológica y poder tener unos controles sobre su configuración y que no me genere algunos vectores de ataques, así como los explicó Juan Manuel, que por debajo puede generar un vector de ataque y pueden acceder a la presentación. Pero no, Zoom sígalo utilizando. Todas las herramientas tecnológicas que se está utilizando para las teleconferencias son vulnerables, simplemente saberlas configurar y ya han generado algunos instructivos para esa configuración. Lo puedes obtener ese instructivo en el CECIR en Colombia y cada país o los países que están conectados tienen ya los instructivos para mejorar la seguridad de Zoom. Gracias, Juan. Ahora para Juan Manuel, es la siguiente pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de error humano versus error técnico para que los atacantes logren éxito o logran el éxito sobre su misión? Pues el error humano está relacionado con la concienciación técnica. Para poder identificar los ataques de manera clara, está claro. Es decir, una persona que está más concienciada técnicamente disminuirá ese porcentaje, ¿no?, de error humano. Hoy en día, con datos oficiales, el 95% de los ataques podría estar relacionado con una mala concienciación, es decir, debido a un error humano como tal. Para poder reducir ese nivel, pues lo que hace falta es mucha concienciación, sobre todo a la hora de identificar ese tipo de ataque, que pudiese minimizar, ¿no?, lo que es el impacto en la compañía, por lo que es muy importante que a la hora de una crisis, a la hora de la gestión de incidentes, esté muy bien definidos en las políticas de gestión de incidentes, pues qué es lo que hay que hacer, a quién hay que avisar y cómo se debe de tratar ese incidente como tal. Gracias, Juan Manuel. Un segundo, estoy leyendo otra pregunta que acaba de llegar.
Ok, es lo siguiente, en el evento de estar trabajando en casa donde se comparte el espacio o la red entre los equipos que van de la empresa versus los equipos locales, los que tienen ahí para sus hijos, por ejemplo, o sus compañeros, ¿hay alguna alta probabilidad de impacto? Esto va para Juan Valencia. Bueno, sí, claro, lo importante es que pues, este cambio, como veníamos hablando, nos llevó a unos cambios totalmente estructurales, culturales de nuestra organización. Y hoy en día más de uno de ustedes, su organización se la llevó para la casita. Primero que todo, hay que evaluar esos riesgos que tenemos en nuestra casa. Hoy en día tenemos internet todo el mundo, no nos configuran, pero verdaderamente ustedes cuando se conecten y tienen nuestra empresa en nuestra casa, tenemos que endurecer nuestra seguridad de nuestro router, de nuestros servicios de internet, cambiar y tener alguna seguridad, porque verdaderamente no falta que el vecino esté allí, sabemos que estoy acá navegando y me pueda vulnerar nuestra información o una fuga de información. Hoy en día se está viviendo mucho, ¿no? Esa fuga de información de las grandes compañías por ese trabajo, por esos cambios estructurales que nos hizo cambiar la pandemia del coronavirus. Entonces, las recomendaciones es que tener una política muy clara, muy precisa en la seguridad y unas herramientas y mirar que tu máquina no sea tan vulnerable para esos ataques. Gracias, Juan. Ahora, para Armando, en la conversación que Armando nos comparte o nos dio, el énfasis está en que cada persona tenga la conciencia o esté atento y tenga las normas de conducta, siempre pensando en lo que se está arriesgando. Por ejemplo, la pregunta de, ¿sabemos los activos digitales que son vitales para la información? ¿Sabemos las políticas como usuarios? ¿Nos sabemos comportar? De esto siempre se ha hablado. Y suceden los ataques. Y la pregunta puntual va a lo siguiente. ¿Por qué las empresas, o en gran mayoría, las empresas en Colombia no denuncian los ataques cibernéticos a las entidades como Fiscalía o Policía? ¿Qué mitos hay detrás de esto para que las empresas no denuncien? Gracias. Sí, eso es un tema bien interesante porque existe el mito que el delito informático es tan complicado que a mí no me lo hacen. Y cuando me lo hacen es tan complicado que seguramente no hay quien lo investigue. Las víctimas, en términos generales, sufren dos problemas graves. El primero es que sienten cuando sufren del hurto, la dificultad de investigar el delito informático, las facilidades de anonimizar un ataque, pero sobre todo la facilidad de cubrir los hechos previos al ataque, pues hacen muy difícil la investigación y eso hace que la víctima sienta una especie de desazón, una falta de confianza en las instituciones que se dedican a investigar esos hechos. ¿O creen que, por ejemplo, o creen que para motivar o impulsar esa investigación es necesario pagar un perito privado de forma exclusiva para que se dedique a ese caso? Y eso también los desmotiva un poco. Pero tal vez uno de los aspectos más importantes que yo he visto por qué las empresas muchas veces no vinculan a la fiscalía y a las autoridades es porque especialmente o particularmente en los ataques de ransomware, las empresas se enfrentan frente a la disyuntiva de denunciar y perder toda la información o pagar y recuperar la información que sin ella no podrían trabajar. Y frente a esas circunstancias, pues obviamente desde el punto institucional yo siempre les voy a recomendar que acudan a las autoridades, pero desde el punto de vista corporativo muchos me han dicho, mire, ¿yo cómo hago para parar mis actividades solamente para esperar la investigación sin tener la garantía que yo pueda recuperar la información más adelante? Por lo que terminan pagando. Y he visto que en la experiencia son las dos principales causas de por qué la gente no se acerca a la fiscalía. Lo que simplemente les puedo decir es que son causas, digamos, equivocadas desde el punto de vista de la prevención. Se pueden mitigar los ataques o los efectos de los ataques si es que no se pueden evitar,
pero lo más importante es que las instituciones como la Fiscalía y la Policía y sobre todo el CTI han hecho unas inversiones importantes para poder hacer esas investigaciones desde el punto de vista técnico como se necesitan hacerse, por lo que no duden en denunciar. Muchas gracias, Armando. Una última pregunta. Dice que se habló de algunos navegadores y la pregunta puntualmente es, ¿cuál de los navegadores nos presta mayor seguridad de la información? ¿Qué pueden apuntar a eso los señores? Juan, hay dos. Ok. Algunas recomendaciones es que hoy en día tenemos los navegadores usuales, ¿no? Y verdaderamente hay veces que no actualizamos los plugins y pues eso no es lo todo, ¿no? Pero pues por experiencia he venido trabajando con un navegador muy bueno que se llama Brava, es gratis y me permite identificar todas esas cositas que me están mandando, ¿sí? O las URL que vienen infectadas y verdaderamente me determina y cuando voy a navegar, pues estoy navegando anónimamente, ¿no? Entonces es algo que me ayuda mucho a trabajar. Lo importante es cuando instalen el Brava, el navegador, la configuración la debes hacer muy puntual. Hay unas guías, unos instructivos que también los pueden descargar de internet y te sirve mucho, ¿no? Y entonces me ha servido bastante utilizando ese navegador. No es lo único, pero pues para mí especialmente lo he trabajado para nuestras investigaciones y para muchas cosas que hemos venido trabajando en este campo de la informática. No sé, Juan, ¿qué nos dice? Pues, Juan Carlos, aquí en España tenemos un dicho: Internet Explorer sirve para descargar Chrome y Mozilla, en ese caso. Entonces, prácticamente un browser que esté bien actualizado va a garantizar que en el caso de que se esté explotando una vulnerabilidad pueda ser solventado como tal. Como ustedes saben, la seguridad 100% no existe, pero sí que es verdad que ciertos browsers pues sí que existen campañas de bug bounty, es decir, los propios fabricantes pagan a los usuarios de Internet para que descubren fallas graves como tal en esos browsers. Entonces, ¿cuáles son los que más pagan? En este caso, Google. Google es uno de los que más paga para descubrir esos fallos. Si yo comparo cuántos vulnerabilidades o bugs que se descubren entre uno y otro y que son solventados, para mí a día de hoy Chrome podría ser uno de los navegadores ideales para navegar de manera segura, teniendo en cuenta de que la seguridad 100% no existe. Muchas gracias. Para resumir y finalizar, a todos los participantes, tengan en cuenta que no hay una receta paso a paso de cocina que nos permita tener seguridad total en nuestro comportamiento digital o en nuestro diario vivir, dependiendo de los computadores y de la red. En NetGroup estamos para apoyarles desde el punto de vista de políticas, verificación de sus perímetros, verificación interna de su red. Con total confianza acudan a nosotros y podemos apoyarlos en todos sus procesos para hacer más difícil la tarea de los atacantes cuando quieran vulnerar nuestros activos importantes como la información. Agradecemos el tiempo de todos ustedes, agradecemos el tiempo de nuestros ponentes en diferentes ubicaciones geográficas en el mundo, con sus diferentes zonas horarias, y estamos en NetGroup para atenderles.